axiomas fueron elaborados, como ahí dice, fueron elaborados sobre todo por el pensamiento pues, sobre todo por el pensamiento naturalista de los siglos XVII y XVIII, que la concibió como principios políticos, morales o naturales de limitación del poder penal absoluto. Entonces, miren, fíjense qué tan antiguo es los análisis y eh, la existencia de estos axiomas, que de alguna manera de aquí se desarrollaron algunos principios y muchos de ellos, eh, como lo dice también ese documentito, muchos de esos se incluyeron oportunamente en las constituciones. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, fácilmente, como le digo yo, como lo que se esperaba precisamente es que se limitara precisamente el poder del Estado en el tema penal, ¿verdad? Y que de ahí se desarrollaron después las garantías procesales, se desarrollaron algunos principios precisamente derivados de esto. ¿Mm? O sea que integraron, obviamente, ¿verdad? Principios jurídicos del moderno Estado de Derecho, ¿verdad? Y obviamente esos eventualmente y oportunamente también se, se elevaron y se llevaron a nivel de norma constitucional para que efectivamente fuera eh, una limitación, por eso al poder absoluto, ¿verdad? Al poder estatal absoluto del Estado. Para eso fue que originalmente se dio. Entonces, como le digo, no es que sean novedades de hace poco tiempo, sino que estos ya existían desde esos siglos. Entonces se incorporaron precisamente con el ánimo de garantizar ese poder del Estado, ¿verdad? Eso era el gran objetivo que se buscaba precisamente al elaborar estos axiomas. Y entonces eso fue lo que de alguna manera subí a la página de Facebook para que vieran ustedes que efectivamente esto. Y, y ya en el próximo martes también de alguna manera les voy a, les voy a subir también les voy a dar una muestrita para que miren el tamaño de el libro que precisamente se utilizó o donde extraje esta información. Eso se llama Razón y Derecho, se llama precisamente el libro. Y entonces ahí se los presentaré para que miren que es un librito así que de mucho respeto, ¿verdad? Y, pero es muy importante si ustedes pudieran leer eso o tuvieran la curiosidad de leer eso, ya le digo, van a encontrar cosas fabulosas, ¿verdad? Cosas fabulosas acerca del derecho penal y su desarrollo precisamente en distintos momentos. Entonces, ya lo tienen ustedes, como les digo yo, en el Facebook, eh, para que ustedes también les vaya sirviendo y que ustedes también se van informando más. Bueno, no sé, empezamos. Obviamente, da pena pues que son pocos ustedes y son bastante los estudiantes que estén en el curso, en clase, pero obviamente por algo fue que ustedes tomaron su tiempo para unirse. Por lo tanto, nosotros vamos a continuar. De alguna manera, pues la clase no es tan larga. A veces, tal vez, en las explicaciones que se dan, se avanza, aunque algunas partes de estos axiomas ya habíamos explicado. Entonces, algunas de ellos solo lo vamos a pasar así rápidamente, pues, porque como les digo, cada uno de ellos representa eh, eh, se presenta y ya lo hemos presentado, ¿verdad? Se ha presentado, se presenta en esa época y nosotros lo estamos analizando y ya algunos de ellos pues ya los empezamos a analizar cuando estábamos en clase presencial. Por lo tanto, no va a haber mucho. Lo que quería ver si es que más o menos
hora tardábamos o un poco más, en el cual de repente podíamos iniciar o continuar con las garantías del proceso penal, que es el tema siguiente que nos corresponde. Pero como digo, a veces la explicación de estos lleva un poco más de tiempo. Si no lo logramos, no lo hacemos, pero eso es lo que de alguna manera se ha planificado para esta tarde. ¿Mm? Algunas de las cosas, como les digo, ya las hemos leído, ya están enterados, solo es de más o menos pasar la vista en cada una de estas diapositivas, porque de alguna manera, a no ser de que alguien tenga una duda o quisiera una explicación más acerca de estos. Pues bien, ya les digo, de estos axiomas, pues ahí van a ver ustedes que surgen también esas garantías y surgen también algunos principios precisamente de estos axiomas. Entonces, vamos eh, a iniciar la presentación para poder terminarla lo antes posible y poder dar otras explicaciones. Thank you. Como siempre, pues está conmigo el ingeniero y obviamente habrán ocasiones en que tendré que hablar en inglés, ¿verdad? Y entonces, de repente, como le digo, hay algunas personas que ya me manifestaron que también habían recibido clases y saben inglés, ¿verdad? Pero ya el inglés específico, pues, es otra cosa, pero que ya manejan el inglés, ¿verdad? Para entonces, eh, que es bueno. Bueno, entonces, ¿qué es un axioma, verdad? Entonces, aquí hay una explicación así breve de que dice son verdades incuestionables. ¿Mm? O sea que universalmente válidas y evidentes que se utilizan a menudo como principios en la construcción de una teoría o como base para una argumentación. ¿Mm? Entonces, como le digo, es incuestionable y universalmente válidas, esa palabra, incuestionables y eh, incuestionadas, universalmente válidas. Entonces, como les digo, estas pues ninguno las discute en ninguna parte del mundo. Todos de alguna manera ya hemos leído ese libro de razón y derecho en el mundo y obviamente desarrolla principios del derecho procesal penal que evidentemente todos utilizamos. Como le digo, a manera de ejemplo, pues he mandado las presentaciones de, de este profesor peruano, donde también de alguna manera, pues también conoce sobre estos aspectos. Entonces ya les digo, se basa para una argumentación, porque sobre esa base se puede fundamentar un argumento, porque como les digo, cuando uno está en audiencia argumentando, entonces con esa estructura lógica del silogismo jurídico, tiene que exponer, tiene que fundamentar y obviamente solicitar en vez de ese análisis o los axiomas derivados, pues llegar a una conclusión en donde efectivamente nosotros hacemos la petición o lo que estamos pidiendo. Usualmente, como le digo, esa es la estructuración y estos axiomas le dan mucho más fuerza, más argumento a la posición que nosotros tenemos respecto al caso que estamos defendiendo o en todo momento de repente les toca acusar, ¿verdad? De repente les toca acusar. Entonces, esto pues no creo que represente alguna duda. Si la hay, pues obviamente alcen su mano, peguen de gritos y obviamente estaré yo aquí para poder atenderlos. Next, please. Como les digo, de estas axiomas también nacieron las garantías de carácter procesal y que obviamente son parte de nuestro Código Procesal Penal. Entonces ven que estos axiomas están en la Constitución, también desarrollaron las garantías, ¿verdad? Y que obviamente nuestro Código Procesal tiene. Vamos a ver eventualmente cuando miremos las garantías procesales, que espero que agotemos ese tema también como parte de nuestro primer examen parcial que va a ser también contenido. Entonces, como les digo, usualmente pues en la estructura que tenemos del código, que primero hay garantías procesales, nos va a llamar o debería llamarle la atención precisamente el tema de la Constitución Política de la República de Guatemala.
que esa primera parte, principalmente de los primeros artículos que se refieren a los derechos humanos, aunque después vienen los derechos sociales, a los 46, ¿verdad? Artículos, ¿verdad? Que contiene la Constitución Política de Guatemala, les sorprende, aunque como les digo, ya vieron derecho constitucional, que la mayoría van en relación al derecho penal y el derecho procesal penal, para que parece que hubieran sido diseñados o elaborados para exclusivamente para el proceso penal, aunque nosotros sabemos que los derechos humanos pues no es exclusivo para esa rama del derecho, sino para todo, pero pareciera que fueran específicamente para el derecho penal, porque cuando miremos las garantías procesales y vemos la Constitución, vamos a ver esa concordancia, ¿verdad? Vamos a ver cómo en el Código Procesal Penal se desarrollan esos derechos fundamentales o constitucionales. Entonces dice, esto parece que fuera exclusivo para estos. Entonces, en este tema, ¿qué es una garantía? No sé si hay alguien dispuesto a leer en este momento, de los 24 que hay por ahí. No sé si alguien quisiera leerlo. Si no lo leo yo, no hay ningún problema. ¿Escucha el himno? Sí, por favor, Ruth. No, Ruth, alguien más fue. Sí, Raúl. No soy yo. Sí, Raúl es que había levantado la No va a mano. ser voz femenina, así para. No va a decir que a usted también Gracias, le gusta. licenciado. No va a decir que a usted también le Buenas gusta el tardes. chihuanano, ¿ah? Buenas tardes. No, yo sí nunca le hice al arroz con popote. Vamos a ver, pues, Vamos a ver. según el autor guatemalteco José Maynor Par Hussein, son medios técnicos jurídicos orientados a proteger las disposiciones constitucionales cuando éstas son infringidas, reintegrando el orden jurídico violado. Bueno, esa primera parte que no leyó, que es garantía, es sinónimo de respaldo, la protección que se brinda. Que claro, eso fue la forma en que nosotros lo definimos para entenderlo mejor, porque como le digo, nunca pensamos de que cuando habláramos de garantía estuviéramos hablando de palabras tan comúnmente usadas por nosotros y que hablamos de la garantía de los equipos o los aparatos que nosotros compramos en un almacén, que exigimos la garantía. Pues ese grado de exigencia o ese nivel de exigencia es al que todos tenemos derecho precisamente. Y en este caso no es por haber comprado un aparato, es el derecho que tenemos como ciudadanos, como seres humanos, a la protección del derecho, a la protección de nuestros derechos humanos o nuestros derechos fundamentales. Entonces, como ya les he dicho, ¿qué nos sirve para tener una cantidad de derechos muy bonitos y una constitución bellísima con todo lo que tiene, si no tenemos cómo exigir el cumplimiento y la observancia? Que hay una disfunción, que no está funcionando, vaya en algo en el proceso, no vaya a ser. Y nosotros tenemos que indicar que tenemos esta garantía para poder reclamar como ciudadanos la observancia de esto. O sea, cualquier persona que se le descomponga un aparato y todavía esté gozando de garantía, inmediatamente va a la tienda a decir, mire, esto está malo, no está funcionando. Quiero ver qué está pasando, que me lo reparen o que me den otro. Eso es lo que precisamente hacemos, porque tienen las mismas características, ¿verdad? El sinónimo de respaldo y la protección que se brinda, ¿verdad? Orientado a proteger las disposiciones constitucionales cuando son infringidas, reintegrando el orden jurídico violado. Entonces vamos y nos lo tienen que dejar bien, funcionando nuevamente. Y si no lo pueden componer, nos dan otro. Pero el sistema, el aparato legal o el aparato de derechos humanos, tiene que funcionar y le tenemos que exigir. Ya les dije, los derechos fundamentales, los derechos no es algo que tenemos que rogar, es algo que tenemos que exigir porque nos corresponde, son nuestros, porque son inherentes a nuestra naturaleza humana. Por lo tanto, queremos que nos restablezcan esos derechos. Entonces, ahí tenemos la garantía, que como les digo, ya lo vimos y no necesariamente creo que necesiten mayor explicación, salvo que alguien que quiera comentar o alguien que quisiera o que tenga alguna duda. Que no lo creo, pero si hay, ya saben, yo estoy siempre dispuesto a responder la pregunta. Y por favor, no tengan miedo a preguntar, porque algunas lo hacen por miedo. Aunque yo les voy a decir algo muy personal.
que cuando yo era estudiante, yo, si algo he tenido esa característica es que, aunque muchos no lo creen de ustedes cuando se lo digo y algunos hasta se ríen porque lo toman de chiste, yo siempre fui muy tímido. Difícilmente yo en la clase hablaba o preguntaba, ¿no? Difícilmente no tenía esa característica, ¿verdad? De poder expresarme y hablar. ¿Mm? Entonces yo compensé precisamente que las dudas que yo tenía, pues las respaldaba y me iba a leer un texto, un libro, o más o menos los libros que sugería el profesor, o a veces decía, miren, tal libro estaba. Entonces yo los adquiría y leía para evitar precisamente tener que hablar o levantar la mano y preguntar. Y ese mérito pues ya lo tenía en forma personal. Claro, eventualmente cuando fui desarrollando, incluso tomé en cierto momento de mi vida, que estaba a ese nivel de los veintitantos, eh, eh, que ya estaba empezando también a, 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 estudiar y toda la cuestión, un curso que se llamaba eh, Cómo hablar en público. ¿Mm? ¿Mm? Cómo hablar en público. Tomé un curso de esto y entonces aquel curso que existía y que ahorita parece que no tienen, ¿verdad? Relaciones humanas y cómo hablar en público estaban precisamente de moda, ¿m? En esa época. Entonces yo tomé esos cursos de Dale Carnegie, así se llamaban, cursos de relaciones humanas y cómo hablar en público. Entonces con ese curso pues nos enseñaron cómo había que hacerle, cómo perder el miedo, las estrategias, las tácticas y todo, y que obviamente me sirvieron para cuando yo empecé a dar clases, porque sí, ya tomar la decisión de dar clases tampoco fue fácil, ¿verdad? Por ese temor. Pero ya le digo, y una cosa que deben de ustedes tener es, tener, como quien dice, no tener miedo. No tener miedo de hacerlo porque eh, eh, tienen que tener ese valor eventualmente como abogados. Bueno, si no hay, la siguiente, por favor. Next. Como conclusión a lo que estábamos hablando, ¿no? De toda esta plática alrededor de esto, se afirma que las garantías están concebidas en función de proteger que los derechos fundamentales establecidos en favor de todo ciudadano sean respetados dentro de toda relación procesal. ¿Mm? Entonces, de proteger esos derechos. Pero la garantía, además de ser para proteger esos derechos, nos da la facultad para exigir precisamente que sea respetado. Recordemos que los derechos no son eh, concesiones graciosas del Estado hacia los seres humanos, son derechos inherentes a la persona, derechos exigibles por nosotros, ¿no? Entonces nosotros no vamos a rogar que se nos respeten sus derechos humanos, sino vamos a exigir al Estado o representantes del Estado que cumplan con esas normas. Eso es lo que tenemos que exigir. No les tenemos que rogar, mire, no, yo les ruego que les suplico. No, yo exijo que este derecho humano, este derecho contenido en la Constitución, se respete y exijo su respeto y que no hagan esto o hagan lo otro y en esa resolución no se puede dictar. Entonces, ese es el tipo de actitud que debemos de asumir como abogados cuando hablamos de una garantía. Los derechos no se ruegan, sino se exigen. Se exigen del que aquel que lo haya violado, que lo observe y se cumpla. Y si es posible, también se lo recordamos leyendo el artículo constitucional. Eso lo hacemos en audiencia. Entonces, esto es precisamente esto. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Había dicho que también las acciones dieron nacimiento también a los principios, ¿verdad? De ahí precisamente se desarrollaron algunos principios o varios principios del derecho procesal penal, sobre todo cuando nosotros lo visualizamos como un medio de control, ¿verdad? El derecho penal y el procesal penal, el Código Penal, son medios de control que tenemos frente al poder ese del Estado. ¿Alguien que lea, por favor?
así despacio y con buena letra. Pero solo uno lea, por favor, no todos a la vez. Eunice, Si quieren leer, por favor. puedo leer yo. ¿Qué es un principio? Aquellos criterios que dirigen la estructura y funcionamiento de un procedimiento jurídico. En ese sentido, los principios procesales son las directrices de carácter general que orientan la realización adecuada de los actos dentro del proceso, por lo cual los principios inspiran y orientan al legislador para la elaboración de las normas o derechos. Le sirven al juez para integrar el derecho como fuente supletoria en ausencia de la ley y operan como criterio orientador del juez o del intérprete. Bueno, aquí es donde ya lo habíamos explicado, ya habíamos visto precisamente que era precisamente la integración de la norma y cuando hay una ley supletoria. Ya de alguna manera lo habíamos explicado. Pero como le digo, son principios que definitivamente tienen que ser tomados en cuenta, sobre todo cuando los legisladores y sobre todo nuestro Congreso de la República se le ocurre una brillante idea de modificar ciertas normas constitucionales, ¿verdad? Ciertas normas constitucionales. A pesar de, como le digo, que ya había sido resuelto por la Corte de Constitucionalidad, que en un momento determinado quedó en suspenso ese recurso de gracia que se conocía o el recurso que el Ejecutivo pedía en un momento utilizar para poder exonerar de un delito o evitar la aplicación de una pena de muerte, ¿verdad? Cuando existe la pena de muerte, pues nosotros podemos solicitar el recurso de gracia y era resuelto o se resolvía por parte del presidente del Ejecutivo, en donde se concedía precisamente el indulto o perdonaba la pena de muerte. Y si esto se hacía, obviamente a la persona se le ponía nada más una pena de prisión. Eso era lo que resultaba el recurso de gracia, que era como el Ejecutivo en un momento determinado, no por cuestiones jurídicas, sino por compasión, podría decirse, podía precisamente evitar la aplicación de una pena de muerte. Entonces, esa pena de muerte pues ya no se pudo aplicar, incluso la misma Corte de Constitucionalidad en su momento dijo que no se podía porque no existía o no se había dejado en suspenso el recurso de gracia y que por lo tanto la pena de muerte no se puede aplicar. La pena de muerte sigue vigente no positiva, porque no se puede aplicar precisamente aún. Entonces eso ahí ha quedado. Pero a veces resultan algunos legisladores, no hace mucho, que estaban diciendo de que iban a modificar la ley, que iban a aplicar la pena de muerte para estos delitos, así, queriendo ganar adeptos o queriendo ganar, como quien dice, votos para la próxima elección, ¿verdad? Sin saber que esto no se podía hacer. Entonces, a veces los legisladores piensan modificar algunos artículos del Código Penal y muchas veces no se fijan que viola ciertos principios del derecho penal y que estos no pueden ser modificados. Y entonces ahí por la vía del amparo es que se va a la Corte de Constitucionalidad para decirle que esa modificación al Código Penal no es procedente porque viola principios o derechos fundamentales, ¿no? Y que por lo tanto esa no procede. Entonces, ahí es donde nosotros acudimos precisamente para evitar esto, ¿no? Entonces, porque esto es precisamente lo que orienta tanto al legislador y también orienta al juez para resolver de alguna manera también le sirve para crear la ley, para la norma, porque obviamente también están establecidos también en la Constitución. Esto es lo que hablamos de un principio, líneas que no pueden ser rebasadas o pueden ser obviadas a la creación o a la aplicación del derecho. Entonces, ¿alguna duda? Si no, vamos a la siguiente. Next, please. Aquí están los 10 axiomas que tuvimos que hacer algunas correcciones porque se habían escrito mal, que fue en la primera edición. Y en las segundas, pues hicimos los cambios, pero esa segunda
no fue la que utilizamos en ese momento por error. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Los axiomas en latín, ¿verdad? Que obviamente ya hemos platicado por qué nosotros los abogados utilizamos el latín todavía, a pesar de que es una lengua muerta, ya sabemos los motivos por los cuales, porque lo que queremos es que la definición, el carácter de estos axiomas no cambien nunca, que su interpretación o definición no vaya a cambiar con la evolución precisamente del idioma o todo, que se mantengan perennes y con las mismas definiciones y características con los cuales nacieron precisamente estas instituciones jurídicas. Y que por eso es que nosotros seguimos utilizando mucho el latín. Y que le digo, eso es en todo el mundo. Si ustedes dicen nulla actio sine culpa, cualquier persona, abogada, en Alemania, en Italia, en cualquier lado, entiende lo que están hablando. No importa también en Latinoamérica, porque son cosas que no cambian y todos sabemos de lo que estamos hablando cuando lo mencionamos en latín, ¿verdad? Por eso lo tenemos todavía y no se va a hacer. Claro, porque también en el siglo XVII, XVIII y en aquella época se utilizaban todavía más vocablos latinos, pues, incluso dentro de los cursos del pensum de estudios de Derecho, existía el curso de latín. Entonces, eso era también muy normal que en las carreras de derechos también hubiera precisamente el latín, ¿verdad? Para poder asegurar esta aplicación, ¿verdad? Para asegurar precisamente esa garantía de que el concepto no cambiara. Bien, entonces aquí tenemos nulla pena sine crimine y nullum crimen sine lege, que ya habíamos platicado y especificado que esos dos primeros precisamente se refieren al principio de legalidad, que está regulado tanto en el Código Penal como en el Código Procesal Penal, ¿verdad? Entonces a eso hacen referencia y de ahí se desarrolló precisamente también la legalidad y todo. Y sobre todo que se convirtieran en los dos primeros artículos del Código Penal y los del Código Procesal Penal. Que eso pues ya lo habíamos explicado. El siguiente, nulla lex penalis sine necessitate, ¿verdad? Y nulla necessitatis sin injuria. Entonces, para que se cree una ley penal y no sea nula, debe haber necesidad, debe ser necesaria precisamente la aplicación o la existencia de esa norma, ¿verdad? Y nulla necessitatis sin injuria, que si no hay lesión o puesta en peligro de un bien jurídico penal, es nula. Entonces, esto es precisamente lo que trata de establecer y que de alguna manera también se refiere al hecho de el derecho penal de última ratio, de última instancia. Si no existe la necesidad de crear la norma penal o de aplicar la norma penal, entonces no se aplique. Si hay salidas alternas, apliquemos, pues. Y si no hay daño real al bien jurídico tutelado, no lo hay. Salvo que la ley lo establezca, porque sí hay algunos delitos que no hay resultado, pero constituyen delito por el riesgo, la probabilidad de que puedan producirlo, pues. Pero si no es necesario, si no es indispensable, no hay necesidad de aplicar la ley. Nula. Es inexistente realmente esto, ¿verdad? Porque no hay necesidad de crear esa norma, ni hay necesidad de acudir al derecho penal para que se observe algo. Entonces, esto es, así como les he dicho yo, normalmente las otras áreas del derecho acuden con nosotros a tocar nuestras puertas para decirnos, necesitamos crear un delito para exigir, para que las personas cumplan. Lo más cercano que siempre les he hecho es el tema de los delitos tributarios. Antes solo era la vía administrativa, pero ya en todas las legislaciones existía este delito tributario. En Estados Unidos desde 1920 a 1930 existía ya el delito tributario. Recuérdense que les he contado la historia que Al Capone no fue condenado por todos los crímenes, el contrabando y todo lo que cometía.
porque por ahí estaba bastante cubierto. Lo que encontraron es que no estaba cumpliendo con las obligaciones tributarias y lo condenaron por el delito tributario, pero por esos delitos no lo pudieron llevar. Por otros delitos o por otras acciones no lo podían llevar porque no tenían prueba. Precisamente eso, ¿ah? Y como también ahí vemos que nulla accusatio sine probatione, si no hay pruebas no pueden acusar y va a haber defensa, entonces no podían condenar a este, pero encontraron que evadía impuestos, que no pagaba los impuestos, porque también de alguna manera lograron capturar al perito contador o el auditor de las cuentas de Al Capone, y él cuando le llevaron preso y todo, les mostró los libros y todo de las ganancias reales que tenía. Y si esas eran las ganancias reales, ¿por qué no tributaba? Y por ahí se lo pescaron, ¿verdad? Al Capone. Pero bueno, eso es para que miren ustedes que si hay necesidad, sí, efectivamente acudimos al derecho penal. Creo que no hay ninguna pregunta a esto, pues. Entonces, tenemos que ya la nula injuria sin actione, ¿verdad? Entonces, definitivamente, si no hay una acción, si no hay acción o una manifestación de voluntad dirigida precisamente a cometer el delito, entonces definitivamente es nulo, definitivamente. Nula injuria sin acciones, sin acciones. Entonces debe haber una acción o una manifestación de voluntad de provocar un daño. De alguna manera, al igual que el siguiente, que es nulla actio sine culpa, está exigiendo que haya culpabilidad, ¿verdad? Que haya culpabilidad, que haya una manifestación dirigida de esta persona a provocar el daño y que pueda en un momento caer en responsabilidad, en el elemento culpabilidad. Pero si no hay culpa, no hay esa manifestación de voluntad, si no hay el elemento subjetivo específico que hablábamos en el Código Penal, una manifestación de voluntad tendiente a provocar ese hecho o ese resultado, entonces no puede haber delito. Entonces, nula necesitas sin injuria, ¿verdad? Es una, y no hay injuria si no hay acción. Si no hay acción o conducta humana o voluntad de producir ese resultado, ¿verdad? Y obviamente, si no hay acción o esa manifestación de voluntad, pues no hay culpabilidad, sine culpa. Si no hay culpa, no hay acción. Definitivamente, si no hay elemento subjetivo específico, no puede haber precisamente delito. Entonces, eso es lo que estamos de alguna manera manifestando. Siguiente, nula culpa sin judicio. No puede haber culpabilidad si no hay juicio. Solamente donde el juicio o la fase o etapa procesal donde se prueba la culpabilidad es en la fase o etapa de juicio o debate. Ahí es donde se presentan todas las pruebas, se diligencian las pruebas y ahí es donde se demuestra precisamente la culpa. Entonces es en el juicio o debate donde se demuestra la culpabilidad o la responsabilidad de la persona que ha sido sindicada o se le ha imputado un delito. Ahí es precisamente. Entonces, definitivamente, ahí es donde se va a probar. Y obviamente que de alguna manera también se refiere a esto, nullum judicium sine accusatione. Es decir, si no hay acusación, y no hay acusación en el sentido amplio, que presentó la acusación el Ministerio Público, pero si no presentó las evidencias o pruebas suficientes que pueda demostrar que la persona es culpable, es nulo el juicio. ¿Cuántos procesos se ha dictado sentencia absolutoria simplemente porque el Ministerio Público no pudo probar realmente la culpabilidad, no pudo que la prueba presentada al momento de su valoración no hace que no pueda la persona dictarse una sentencia condenatoria? Y obviamente tienen que absolver a la persona, porque, como le digo, no hubo una acusación debidamente probada, o sea, no hubo acusación. Y en el otro caso, nulla accusatio sin probatione, no habían pruebas con las cuales se pudieran precisamente
ir a juicio y que la acusación tuviera fundamento, pues. Entonces, como le digo, no son pocas las sentencias absolutorias que se han dado por errores o porque el Ministerio Público no tuvo la capacidad de tener las pruebas suficientes y que en juicio no se pudieron aprobar. Incluso ahí en la acusación, que es el 8, la acusación tiene una serie de formalidades y ahí tienen que ir acompañadas de los medios de prueba con que cuenta para fundamentar esa acusación. Pero si no hay acusación. Entonces aquí tenemos la separación, el judicio y la acusación, la separación entre el juez y el Ministerio Público, y cada quien tiene su función. La acusación por parte del MP y el judicio, el juicio, por parte del juez. Entonces, para que haya un juicio, tiene que haber una acusación. Y esa acusación tiene que tener pruebas. Si no hay pruebas contundentes de que la persona es responsable y que supere todas las limitaciones que tiene. Por ejemplo, la duda, que obviamente vote o destruya ese estado de inocencia que todos tenemos precisamente, pues, si no hay nada que logre de lo que ha presentado el Ministerio Público, no hay nada. Y obviamente, ya los tres juntos, acusaciones, judicio, acusaciones, probato o defensiones, es precisamente también la inmediación, porque en el proceso debe estar el Ministerio Público presentando una acusación. Si no está el Ministerio Público, si no hay buena acusación, no hay juicio. Si no hay un juez, precisamente, no está. Y obviamente si no hay defensa, tampoco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la inmediación exige la presencia de todos estos elementos, pero no es la presencia solo que esté parado o sentado, realizando su función. ¿De qué sirve que esté el Ministerio Público ahí sentado y no diga nada y no presente a la acusación o que presente lo que tiene que presentar? Si está ahí, es lo mismo que no estar, pues. Entonces, eso es con esa interpretación así amplia es que le debemos dar a este principio. A eso se lo damos. Tiene que haber defensor, tiene que haber un acusador, tiene que haber un juez para que efectivamente se cumplan todos los requisitos para precisamente esto, ¿verdad? Entonces, ahí cuando dice nulla accusatio sine probatione, y después de último dice nulla probatio sine defensione. No hay abogado defensor, no funciona. Entonces, esto es más o menos la traducción que debemos dar a estos axiomas. Y obviamente, en el otro, pues va en el mismo sentido, que damos la traducción, pero obviamente, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Porque cada uno de estos axiomas tiene relación con el proceso penal y distintos momentos en que esto se realiza. Entonces, como realmente la verdadera explicación hasta de fondo es en el siguiente, pues no vamos a plantear dudas, sino que las dudas que tengan, pues las plantearán en cada uno de los axiomas que vamos a analizar. Please, the next one, the number one slide, la número 1, que ya lo teníamos allá en aquel dado y que ahorita lo estamos repitiendo, nulla pena sine crimine. Por cierto, después de que terminemos la clase de hoy, o yo creo que dentro de un momentito, sí, o no sé si ya lo subieron, esto lo vamos a subir también a la página de Facebook para que ustedes lo tengan. Entonces ahí tenemos nulla pena sine crimine, principio de legalidad que ya dijimos, ¿verdad? Nulo es la pena sin crimen, ¿verdad? Principio de retributividad o de la sucesividad de la pena respecto al delito, ¿verdad? Entonces, si no hay delito, no puede haber una pena. Y no puede haber si no hay crimen, pues. Y ya les dije también, el proceso tiene que iniciarse después de cometido un delito. Si no hay delito, pues no puede abrirse ningún proceso, pues. Y obviamente si no se logra probar en el juicio o en el proceso penal, no se logra probar el delito, no solo su existencia, que la persona pudo haber sido responsable, entonces no hay pena. Porque si se hace sin fundamento, es nula. No es nula porque no llena las formalidades y requisitos establecidos en la ley para poder dictar una sentencia. Que es que hay acusación,
que haya que hayan pruebas efectivamente, como lo vamos a ver en otros casos, para que pueda efectivamente dictarse una pena, ¿verdad? Si la persona cometió un delito, pues su retribución o su pago va a ser que va a cumplir una pena. Por eso le llamamos que es retributiva, porque toda acción, ¿no?, que genera un resultado tiene una consecuencia. Y la consecuencia de realizar una acción delictiva o una conducta delictiva, ¿cuál es? La aplicación de una pena o una medida de seguridad. Esa es la consecuencia. Entonces, aquí ya como le digo, lo explicamos. El 2 va en el mismo sentido, que se refiere a la legalidad, ¿verdad? A los artículos 1 y 2 del Código Penal y del Código Procesal Penal también. Number 2, please. Nullum crimen sin lege, ¿verdad? Principio de legalidad en sentido lato, en sentido estricto, ¿verdad? Usualmente, como que saben que las explicaciones o la interpretación es extensiva de las normas, porque también así lo establece. La interpretación restrictiva es cuando viola o atenta contra una persona, pero se puede hacer interpretaciones extensivas de la norma o de los principios cuando favorezcan al reo. Ese es un principio. Entonces, interpretamos restrictivamente cuando vamos a afectar o dañar un derecho o a una persona. Ahí tenemos que hacer una interpretación restrictiva de la norma o de los principios. Y una interpretación amplia cuando se trata de favorecer. Entonces, bajo este sentido, tenemos que también en el principio de legalidad, que si no hay ley, si no está establecido el delito en la ley, no lo hay. Y si no se puede probar, tampoco podemos aplicar o vamos a decir que hubo un delito. Ni puede haber una pena tampoco. Esto ya lo habíamos platicado un poco, por lo tanto, creo que podemos seguir a la siguiente. A no ser, como les digo, que alguien pegue un grito ahí de auxilio. 3, please. Esto, ya habíamos hablado, principio de necesidad o de economía del derecho penal, o que si no hay necesidad, si no es indispensable la aplicación de la ley penal, es nula. Es decir, hablábamos también de lo que es la última ratio, la última instancia. Aplicar el derecho penal como última instancia, como último recurso. Porque si hay otras cosas que podemos aplicar para resolver el conflicto o para cualquier cosa, mejor acudamos a la otra ley. Evitemos el derecho penal. La última instancia debe ser el proceso penal, el último ratio, ¿verdad? Si no hay necesidad, no acudamos a lo derecho penal. Si lo podemos resolver de alguna otra manera, pues resolvámoslo de esa manera, ¿verdad? Para que evitar aplicarla. Porque la ley penal es nula si no es realmente necesario o indispensable, o sea, el único, o que pueda ser la única forma de resolver el conflicto. Entonces, número 4. Dijo una pregunta. Sí. Dice en el globito de abajo, artículo 9, Código Penal, última ratio. Sí, pues. El Código Penal, en el artículo 9, dice leyes especiales. Sí, es que la ley penal o leyes especiales, tenemos que aplicarlo no solo a la ley penal, sino que también las leyes especiales. Cualquier ley especial que se aplica de este código se aplicarán en todas las materias. Sí, pues, cualquier sea el ámbito penal, ya sea en la ley, en el Código Penal o en leyes penales especiales, corren también la misma suerte. O sea que también, como hay delitos electorales también es aplicable también ese tipo de cosas en estas leyes que también son muy especiales, aunque ese sí está incorporado en nuestro Código Penal, los delitos electorales. Ok, gracias. Bueno. Nula necessitate sin injuria, ¿verdad? Si no hay una lesión a un bien jurídico tutelado, un daño o la probabilidad de un riesgo muy alto al bien jurídico tutelado, entonces no hay principio de lesividad o de la ofensividad del acto, ¿verdad? Entonces,
que de alguna manera también es absorbido por la necesidad, ¿verdad? El anterior que leímos. No hay necesidad si no hay injuria o daño. ¿Ah? Como doctrinario, no sé, así nada más no se encuentra regulado, aunque la verdad que sí, efectivamente, no se encuentra porque no existe, no está en ley, ¿va? Como le digo, si no hay eso, ¿verdad? No hay que necesidad precisamente de aplicarlo, ¿verdad? Porque no hay un daño real. Les había dicho, no sé si a ustedes en esta sección, si a ustedes les roban la billetera o la cartera, por ejemplo la billetera, y en la billetera tenían realmente como 100 quetzales, realmente pues ni ustedes mismos le hacen caso, ni van a ir a poner una denuncia por eso, pues. Entonces, porque realmente no hubo un daño así fuerte. Se hubieran cargado, por ejemplo, unos 500, pienso yo, o 1000, ¿verdad? Porque incluso en la billetera pudieron haber cargado ahí también su licencia, su DPI, y ustedes sienten más haber perdido la licencia, el DPI, que los 100 quetzales que pudieron haber cargado en la billetera. Lo que más le preocupa a ustedes es cómo tener que ir a reponer mi licencia y reponer su DPI. Incluso si estuvieran ahí una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito, lo primero que hacen es llamar para, como que dice, bloquear esas dos tarjetas para que no pase más. Entonces ahí tienen la respuesta, pero van a tener que acudir al derecho penal, iniciar un proceso penal por eso. Si la persona fue capturada, realmente, la verdad que no, porque el daño a un bien jurídico tutelado fue tan mínimo, tan leve, que era su patrimonio, que realmente no se hace recurrir a eso y que ustedes gasten tiempo y dinero en un caso de estos, ¿verdad? Entonces eso también se da en la práctica. No hay necesidad si no hay injuria o daño. Un grave daño o un daño así fuerte a un bien jurídico tutelado. Fifth, please. Hacer nula injuria sin acciones, ¿verdad? Principio de materialidad o la exterioridad de la acción, ¿verdad? En cuanto a la manifestación de voluntad, si no hay acción, no hay un daño. No hay un daño sin acción. Si no hay una manifestación de voluntad tendiente a provocar ese daño. El tema aquel que les había dicho, ¿verdad? Si ustedes van en un bus, el del piloto del bus, por alguna razón, un frenazo, y ustedes empujan a la persona que va delante de ustedes, y esta persona se va a golpear la cabeza y le produce una herida, hasta tienen que ponerle puntos. ¿Hubo una manifestación de voluntad de ustedes para que el otro se abriera la cabeza? Pues yo diría que no. Hay un elemento subjetivo específico que manifiesten ustedes su voluntad para provocar o actúen con la finalidad de provocar ese daño. No, no lo hubo, pues. Entonces, ahí no es delito, pues. Así como también si no hay voluntad, pues tampoco hay delito, pues. Si el delito se cometió por una reacción o un impulso o por una reacción no pensada, ¿va? O aquellas personas que a veces se les toca la espalda y se voltean pegando, ¿va? Entonces, obviamente, un reflejo, un instinto reflexivo, como le llaman, o de reflejo, tampoco puede haber delito. Eso es lo que está prácticamente regulando precisamente esto. Entonces, es nulo, ¿ah? Si no hay una manifestación de voluntad tendiente a producir ese resultado o ese daño que de alguna manera se pudo haber provocado en todo caso. Entonces, vamos a la siguiente. Number 6, please. Principio de culpabilidad o de la responsabilidad penal, ¿verdad? Nulla actio sine culpa. No hay acción sin culpa. Entonces tiene que haber siempre un elemento subjetivo específico para que podemos decir que hubo acción. No hay ninguna acción si no hay culpa. Si no hay esa manifestación de voluntad a provocar ese resultado, no hay, que reitera lo que dijimos en la número 5, porque ya habíamos dicho que estas dos tienen también relación. Entonces creo que no tenemos que explicarlo más. ¿Alguna duda?
Number 7, please. Nula culpa sine judicio. Si no hay un juicio, no puede haber culpa. O sea, porque la culpabilidad se demuestra en el proceso penal y principalmente en la fase o etapa de juicio o debate. Ahí es donde se determina la responsabilidad o la culpabilidad. Y en la sentencia, precisamente cuando se dicta, si ustedes tienen oportunidad de repente ver una sentencia, van a ver que ahí hacen relación y mencionan el elemento culpabilidad. ¿Mm? Que tanto se les explicó. Y por eso es que reitero la importancia ¿por qué le doy tanta importancia a los elementos del delito en Derecho Penal 3? Porque en procesal penal se desarrollan precisamente estos. Entonces, principio de jurisdiccionalidad también en sentido lato o en sentido en culpa. No puede haber una culpa si no hay un juicio penal. Tiene que haber un proceso penal. ¿Para qué? Porque si no, no hay culpa, es nula la culpa. No hay culpa sin indicio, no es indicio sin juicio. Eso es lo que dice ahí, es otro de los errores que habíamos cometido. Entonces, por favor, corrijan eso. No hay culpa cuando ya las tengan. No es sin indicio, sino que sin judicio. O sea que en lugar de la N tiene que ser una U. Entonces, ahí tenemos que necesariamente tiene que haber un proceso penal para que se pruebe la culpa. Si no, no puede demostrarse la culpabilidad. ¿Alguna pregunta? 8, please. Bueno, entonces aquí tenemos la interpretación de esta nullum judicium sine accusatione, principio acusatorio o de la separación entre juez y acusación. Entonces, para que haya un juicio y no sea nulo, debe haber acusador y debe haber una acusación, porque a juicio y debate vamos después de que el Ministerio Público ha presentado una acusación contra una persona y ha fundamentado o tiene fundamento legal para que esta persona pueda ser culpable. Entonces, si no hay acusación, ¿para qué vamos a tener un juicio? ¿Verdad? No va a haber un juicio porque no hay acusación. Nunca fue pedida por el Ministerio Público y el juez de oficio no lo va a dar. Definitivamente no, hasta que mire la acusación. Y obviamente, también, obviamente tiene que haber un acusador. Tiene que estar el juez y tiene que estar también el Ministerio Público, ¿verdad? Para que haya un juicio, porque si no es nulo. Incluso, como les digo, también hay en la fase intermedia la discusión de que si la acusación presentada por el Ministerio Público llena o no todas las formalidades y requisitos. Y en su momento, discutir si los medios de prueba que dice que tiene el Ministerio Público son suficientes para ir a juicio o debate. Entonces, eso también lo tenemos que establecer claramente. Entonces, tiene que haber acusador, tiene que haber una acusación y la acusación tiene que llenar todos los requisitos. Si no, el juicio es nulo. Es nulo totalmente, ¿verdad? Para esa cuestión. ¿Alguna pregunta? Porque esto sí, más o menos lo habíamos dicho, pero hasta ahorita lo explicamos. La siguiente, por favor. Number 9. Nulla accusatio sine probatione. Si la acusación no encuentra con pruebas, como lo vimos y lo analizamos también de una vez en conjunto en la anterior, es nula. Para que haya acusación, tiene que haber pruebas. Principio de la carga de la prueba o de verificación. ¿Cómo vamos a establecer si efectivamente la persona acusada es culpable? Pues, y como le digo, esto antiguamente, ya es antiguo, antiquísimo. No hasta ahorita estamos sacando y de alguna manera también bajo ese principio. No sé si en esta sección o en la otra les había comentado. ¿Se recuerdan cuando andaba Jesucristo haciendo sus visitas, llegando a distintos lugares donde estaba Israel en esa época?
de repente resultaron apedreando y llevarle a una mujer en que le preguntó, ¿verdad? Y le dijo, mire, esta mujer tal cosa, condénala, dile que tal y tal cosa, y forzando a que condenara a la mujer. Y de repente le dice ampliamente, ¿verdad? Bueno, ¿de qué se le acusa a esta mujer, verdad? Tú la acusas, tú lo viste, tú fuiste testigo, que es la forma que debemos también interpretar lo que está establecido ahí en la Biblia. ¿Y quién lo acusa? ¿Lo acusas tú? Tú lo viste. Porque como también la gente es así, va, 2, 3 agarran piedras y toda la cuestión, y los otros se emocionan y también lo hacen. Y le preguntan por qué. Yo no sé, pero ahí corrieron todos, ahí a mí me fui yo, ¿va? Y entonces tú la acusas, ¿no? Entonces, es más, entonces concluyó él, ¿va? Si no hay acusación, o el que esté libre de pecado por acusar mal también, porque ya existía esa norma de que si había una acusación en contra de una persona y esta persona no tenía fundamento, que yo les leí en Deuteronomio, entonces, ¿de qué lo acusan, pues? ¿Qué tienen para acusarla, pues? Si alguien tiene que acusarla, pues, que tire la primera piedra, pues. La consecuencia es apedrearla, perfecto. Pero si tienen ustedes pruebas, saben ustedes que ella lo hizo. ¿Están libres ustedes de pecado para acusar a un prójimo? ¿Qué hicieron? Se retiraron. Es lo mismo que estamos diciendo aquí. No hay acusación, no hay pruebas, pues no es juicio, ¿va? ¿Y qué? Ándate, ¿va? Yo no tengo nada que acusarte, ¿va? Date. ¿Va? ¿No ven ustedes esa relación? Yo sí la veo, no sé si ya ahorita les brilló la mente y vieron esos alcances. ¿Ven ustedes que estas cosas no son nada más en la forma que se escribió y se interpretó en este caso para ponerlo acá, pero hay hechos que en la historia revelan que estas situaciones también han sucedido, pues, y que eso ha generado esos principios, basados precisamente en un aspecto, la presunción de inocencia, el estado de inocencia. Hasta que no haya acusación, hasta que no hayan pruebas, no hay juicio, no puede haber juicio. Y si hay, es nulo totalmente. Eso es la exigencia de esto, al interpretarlo. Así es como lo debemos hacer. No basta con lo que lo producen, tiene que haber pruebas. Y si no hay acusación, aún habiendo pruebas, porque el Ministerio Público no las presentó, no las expresó debidamente, no hay juicio. Simple y sencillamente. Entonces, eso es lo que estamos tratando de explicar y que son principios que regulan al todo el proceso para evitar, como nuevamente vuelvo a insistir, los abusos de poder para efectivamente que se conviertan en garantía procesal para evitar el abuso estatal. ¿Alguna pregunta? Number 10. Es lo mismo que les decía, ¿verdad? Nulo an probatio sine defensione, ¿verdad? Siempre debe haber, es nulo cualquier prueba si no hay un abogado defensor. Que obviamente también, con relación también al anterior, aquí está diciendo también el tema de la inmediación. Tiene que haber un acusador, tiene que haber ese acusador con una acusación, tiene que haber una defensa de la persona y obviamente tiene que haber un juez, porque si no, es nulo. La inmediación tiene que ser con todas las partes que están involucradas de alguna manera o están participando del proceso. Pero también necesariamente tiene que haber un juez. Si no va a haber un juez, ¿a quién le dirigimos esto? ¿A quién se las presentamos, pues? Y cualquier persona no puede juzgar estas cosas, pues. Y también otra condición que también le agregamos a esto, es que el juez que resuelve tiene que ser un juez natural, un juez competente. Entonces ya vieron cómo alrededor de ese principio se desarrolla en su interpretación otras que son muy importantes para eso. Nula la prueba si no hay defensa. Si no hay un abogado defensor, no puede haber juicio, pues. No puede faltar un abogado defensor. No puede faltar un ministerio público. Y cumpliendo cada uno con su formalidad,
o con los requisitos que precisamente exige la ley, porque la ley, como les dice, aquí les exige qué es lo que debe hacer cada uno de estos. Y el juez, también tiene que haber un juez. Entonces, competente. Eso es precisamente lo que tenemos aquí. Si no hay preguntas, pues algo que tal vez les va a causar risa, algo que al leerlo va a decir este es chiste, pero la verdad sucede. Sucede, de alguna manera lo he vivido. Mire lo que está diciendo ese tecolote o ese búho, que también es del conocimiento, y a nosotros nos relacionan mucho con el conocimiento y con los tecolotes, ¿verdad? Con el búho. Algún día en tus juicios recordarás quién fue tu maestro. Alguna tontera, algún chiste que de repente conté yo, o alguna anécdota, resulta que en un momento determinado en el juicio que ustedes están llevando, sale algo. Y lo he tenido por experiencia, porque a veces he encontrado exalumnos que salen de un juicio o de repente me dicen, mire, usted me dijo, fíjense que me acordé de usted, fíjese que vivo un caso y cabal lo que usted nos dijo, que recuerda que cuando nos dijo tal cosa, mire, así lo hice y tal cosa, y mire usted, cabal, mire usted, pegó, ¿no? Gracias, Lick, me dice, sí, nos fue duro y ya sentíamos que perdíamos, pero valió la pena usted. Y yo también, en algunos casos, también he recordado a mi profesor de Derecho Procesal Penal, aun cuando el sistema era totalmente distinto de que las clases que él nos dio, pero él era muy bueno y daba este tipo de pláticas o referencias, como también lo hago yo, o también a veces los hacen otros profesores en otros países. Entonces, esta es la presentación que vamos a subir. Son las 17:34. Entonces, vamos a continuar, porque como le digo, también hay pocos, ya cumplí con los que ustedes cumplieron, y entonces ya el día martes vamos a desarrollar las garantías, ¿verdad? O características del proceso penal. Entonces, he de agradecer la presencia de ustedes, su interés por esta clase, y pasen muy buena tarde. Nos estaremos viendo el día martes, sin excusa ni pretexto, salvo alguna situación de causa de fuerza o fuerza mayor. Chao, hasta la vista. Feliz tarde, licenciado, gracias. Adiós, Lick. Tarde. Gusto por Adiós, saludarlo. Muchas gracias por el Raúl. conocimiento.